Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, la reforma constitucional en derechos humanos vigente desde el 10 de junio del 2011 estableció que el Estado está obligado a respetar, promover, proteger los derechos humanos y a reparar su menoscabo. Al mismo tiempo que en el artículo 29 se considera que bajo ninguna circunstancia que ameritara la suspensión del ejercicio de los derechos y sus garantías, se podría suspender el derecho a no ser torturado, por lo que esta reforma se vuelve impostergable a la luz del nuevo bloque de constitucionalidad derecho humanista. México se ha incorporado al sistema internacional de protección de derechos humanos mediante la firma y ratificación de diversos pactos y convenios emanados principalmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en la estrategia persecutoria y militarizante que ha emprendido el gobierno federal, la comisión de delitos de lesa humanidad, como lo es el caso de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones sumarias para obtener confesiones o declaraciones y la detención ilegal, siguen siendo un elemento crucial de numerosas investigaciones bajo la justificación de la lucha en contra del narcotráfico. En este sentido, la comunidad internacional ha sido muy insistente en señalar al Estado mexicano por el incremento en la comisión de estos delitos. Prueba de esto es el informe de la organización Human Rights Watch: ni seguridad ni derechos, ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México, emitido el pasado 15 de noviembre de 2011. A través de investigaciones llevadas a cabo en 5 de los estados más violentos del país, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, la organización internacional encontró en la práctica tan recurrente de la tortura que todas las fuerzas de seguridad que participan en operativos contra el narcotráfico, esto es, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales, municipales y ministeriales, han recurrido a la tortura. Asimismo, refieren que la mayoría de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente con el pretexto de haber sido apresadas mientras cometían un delito en flagrancia, y luego fueron retenidas ilícitamente sin que se reconociera su detención durante horas e incluso días antes de ser puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Por otra parte, la organización señala que es común que agentes del Ministerio Público se trasladen hasta bases militares para recibir confesiones que los detenidos prestan bajo coerción, que policías ministeriales presionen a los detenidos para que firmen confesiones falsas, que los peritos médicos no documenten signos evidentes de abuso físico y que los jueces admitan testimonios que los acusados afirman que se obtuvieron mediante la tortura, sin antes investigar estas denuncias. Según el informe de Human Rights Watch, el protocolo de Estambul solamente se aplica en una pequeña proporción de los casos donde civiles denuncian torturas. De acuerdo con datos proporcionados por funcionarios de la PGR a Human Rights Watch, dicha institución señaló que aplicó las pautas del protocolo solo en 149 casos entre 2006 y 2010. En 35 de estos casos, los investigadores concluyeron que existían evidencias de que funcionarios federales habían aplicado torturas a las víctimas. De esos 35 casos, solamente 5 investigaciones continúan en proceso, entre comillas. Y en un único caso se condenó a funcionarios por tortura. En los otros 29 casos, según indicaron los funcionarios, las investigaciones no prosperaron, entre comillas, ellos sin dar explicación alguna. Todo lo anterior indican que se refleja en la cantidad cada vez mayor de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se determina
que hubo tortura por parte de funcionarios federales. Entre 2005 y 2007, la CNDH emitió 4 recomendaciones donde concluyó que autoridades federales habían cometido torturas, en comparación con las 28 que se formularon entre 2008 y 2010. Del mismo modo, las denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes presentados ante la CNDH aumentaron notablemente cada año. 330 en 2006, 395 en 2007, 987 en 2008, 1.105 en 2009 y 1.161 en 2010. Otras investigaciones indican el crecimiento exponencial de la tortura, indican incluso un crecimiento del 500% en lo que va del sexenio. Finalmente señalan que algunos jueces continúan admitiendo como prueba declaraciones y confesiones que, según afirman los acusados, se obtuvieron mediante torturas, sin insistir en que se investiguen adecuadamente dichas denuncias, y actúan de este modo incluso cuando existen serias incongruencias en las versiones sobre las detenciones ofrecidas por funcionarios vinculados en la seguridad, así como prueba de que no se habría respetado el debido proceso. Concluyo, presidente. Asimismo, la gravedad de la situación, la omisión por parte del gobierno federal, las víctimas de este delito y las innumerables llamados por parte de organismos internacionales de derechos humanos nos animan y motivan a presentar esta iniciativa, lo cual, sin lugar a dudas, nos exige como legisladores pasar a una nueva etapa de reformas en la legislación nacional en contra de la comisión de este delito de lesa humanidad. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto a fin de tener una ley federal para prevenir y sancionar la tortura. Muchas gracias. Tórnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Segunda.